Sí, profe. Por acá sí. Ah, ya, excelente. Bueno, ya sonó la campanita, como ustedes saben, comenzamos a grabar y, como siempre les digo también, muy buenos días, estimados alumnos de el primer nivel medio mañana. Les habla aquí una vez más su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto a mi fiel patiño aquí, el tío Estefano en el micrófono número 2. Le traemos entonces la continuación de la semana número 18. Y bueno, la clase pasada, la clase anterior, el día de ayer, nosotros vimos algo que se llamaban adverbios de tiempo, ¿cierto? Que me indicaban el cuándo se realiza una acción. El cuándo, ojo, en qué momento se realiza. Ya era en una etapa del día, en una jornada del día, o quizás algo como más rutinario, como diariamente, semanalmente, etcétera, o todos los días. Eso es algo relacionado más que nada con el tiempo. Lo que vamos a ver el día de hoy es algo un poco distinto, pero a la vez similar, que se llaman adverbios, pero esta vez de frecuencia, que me va a indicar, por así decirlo, qué tan seguido o qué tan, como dice la palabra, frecuente hago esas acciones, ¿ok? Ya no va a tratar de tiempo, sino que va a tratar de la frecuencia. Así que les pido por favor, chiquillos, que anoten el título del día de hoy, que es adverbios de frecuencia o adverbs of frequency. O incluso frequency adverbs, como ustedes lo quieran anotar. También un llamado a la gente que está en las casas. También que esté tomando notita, tomando apunte de las cosas importantes que vamos a ver el día de hoy para que puedan desarrollar de mejor manera la pregunta esencial de esta semana. ¿Ok? Tienen que tener mucho ojo en el orden y que es distinto al que vimos ayer. Mientras aquí anotan el título los chiquillos. También recordarles que, recuerden, la pregunta esencial tiene plazo máximo de envío mañana, 22 horas, ¿cierto? Sí, yo voy a estar respondiendo sus dudas, sus consultas, hasta el día viernes a las 2 de la tarde. Después de eso, no voy a responder más preguntas, chiquillos, por el momento, ya que hasta ahí termina mi horario. Así que, de todas maneras, voy a estar atento a sus dudas, ¿ok? Aprovechen de enviarlos hoy día, por si acaso, aprovechen de enviarlos hoy día. Para no estar a última hora ahí apurados, acelerados. De hecho, la pregunta esencial pide muy poquito, por así decirlo. Ok, entonces el título de hoy es adverbios de frecuencia, ¿cierto? Adverbs of frequency. Y primero, como siempre, tenemos que responder a esta pregunta ancestral, milenaria, que muchos de ustedes quizás están haciendo. Y es, ¿qué son los adverbios de frecuencia? Y obviamente diferente a los adverbios de tiempo, los adverbios de frecuencia expresan qué tan seguido se hace una acción, qué tan seguido una acción se realiza. Entonces recordemos que un adverbio de tiempo me indica el cuándo, ¿cierto? Como los que vimos ayer. ¿Cuándo realizo la acción? Hoy día, mañana, la próxima semana, en la mañana, en la tarde, en la noche. Ese es el cuándo, en qué momento. Y la frecuencia me dice qué tan seguido se realiza. ¿Ok? O qué tan frecuente es que lo haga. No quiero utilizar la palabra frecuente para definir frecuencia, sino que lo podemos definir, como digo siempre, qué tan seguido se hace la acción. Entonces, dicho eso, vamos a ver entonces, what are these words? ¿Cuáles son algunas de estas palabras relacionadas entonces a los adverbios de frecuencia? Y esto siempre está, como por así decirlo, en una escala. Estos son ejemplos de adverbios de frecuencia. ¿Pueden haber un poquito más? Sí, pueden haber. Pero estos son los más clásicos que existen en el idioma inglés. ¿Ok? Tenemos desde el más alto, que ustedes pueden notar que también se ve un porcentaje al lado de cada uno. Al lado de cada barra se aparece también un porcentaje. Que obviamente ese porcentaje está relacionado con la frecuencia en la que se hacen estas acciones. ¿Ok? Obviamente como primera actividad, como dice aquí, la actividad va a ser traducir cada uno de estos.
Entonces yo les pido también a ustedes que me ayuden aquí a traducir. ¿Ok? Si podemos identificar algunos sin necesidad de traducirlo, o sea, sin necesidad de ir a internet o buscar un diccionario, perfecto. Hay algunos que se parecen a algunas palabras en español. Hay otros que no se parecen mucho o no se parecen en nada a unas palabras en español, pero igual por el porcentaje de frecuencia podríamos deducirlo. ¿Ok? Comencemos entonces a traducir. Vamos a ver el vocabulario. Comencemos con el primero, que es always. Y dice 100% de las veces. ¿Qué palabra podría ser esa? Siempre, Siempre. exacto. Muy bien. Excelente. La palabra entonces always es siempre. ¿Cierto? Ahí comienzan a tomar notitas. Yo no voy a anotar las traducciones, chiquillos. Las traducciones las tienen que anotar ustedes porque son para ustedes. ¿Ok? Vayan tomando nota. Por eso siempre entonces dice el 100% de las veces. Siempre. Pasamos al siguiente que es usually. ¿A qué palabra se parece? Usualmente, muy bien. Les recuerdo, chiquillos, palabras que terminen en li muchas veces van a significar que terminan en mente. ¿Ok? Entonces, usually, como muy bien dice aquí el compañero, usualmente. Profesor, ¿generalmente igual sirve o no? Puede servir. Puede servir. Pero como aquí no aparece, vamos a utilizar los que aparecen aquí, obviamente. Ok, el siguiente entonces es normally. Normalmente. Normalmente, exactamente. Por eso cuando uno dice exactamente, en inglés es exactly. Termina también en LY. ¿Ok? Dice aquí como un 80% de las veces. Entonces ya tenemos el primero que era always, ¿cierto? Siempre. Usually, usualmente. Normally, normalmente. Continuamos entonces con el siguiente, que sería often. O también A pronunciado menudo. often. A menudo o seguido. Me gusta esa. Suena mejor el tuyo que el mío. A menudo. ¿Ok? Often, entonces, a menudo o seguido, como ustedes quieran decirlo. Toma punto ahí. Byron. Ok. Luego de often, de a menudo o seguido, tenemos sometimes. 50% de las veces. Algunas veces. Algunas veces o incluso a veces. Después también le voy a hablar una curiosidad de la palabra sometimes. Pero es como un datito nomás. Datito extra. ¿Ok? Sometimes, entonces, algunas veces o también a veces. Pasamos al siguiente, que es occasionally. Ocasionalmente.
Ocasionalmente, ahí muy bien el Juan Pablo, aguja con la respuesta. Occasionally, ocasionalmente, 30% de las veces. Luego tenemos seldom. Es una palabra que no es muy conocida. Rara vez. Exacto, significa rara vez, seldom. No mucha gente la conoce, de hecho. Seldom. Tenemos entonces hardly ever, que para algunos también puede significar rara vez, pero hardly ever significa casi nunca. Es como el equivalente. Casi nunca. Y la última palabrita que aparece aquí es never. Nunca. Nunca, exactamente. Por eso ahí dice 0% de las veces. Ok. Sigamos entonces. Bueno, ese es el vocabulario que nosotros vamos a utilizar en esta parte, ¿ok? Ya lo tradujimos, ya hicimos la primera actividad del día de hoy, lo cual está súper bien, perfecto. Ya pudimos hacerlo. Pero si ustedes recuerdan, esto es frecuencia. ¿Qué tan seguido uno hace estas acciones? ¿Cierto? Bueno. Ahora, la gran pregunta, la gran incógnita es, how to use this? ¿Cómo utilizamos entonces los adverbios de frecuencia? Y, como dice aquí, agregamos el adverbio de frecuencia entre medio, between, recuerden, between, entre medio de el pronombre y el verbo. Tenemos el pronombre, tenemos el verbo y entre medio de esos dos agregamos entonces el adverbio de frecuencia. ¿Ok? Y este sería el orden, como aparece en este cuadro azul, para que ustedes los vean junto con ese ejemplo. Ahí aparece el orden. El orden va a ser entonces, para el adverbio de frecuencia, pronombre, adverbio de frecuencia y por último, verbo o acción. ¿Ok? Ese es el orden. Distinto al de tiempo, que el del tiempo iba al final.
el de frecuencia va a ir al medio. ¿Ok, chiquillos? Esa es la de gran diferencia. Por eso dice aquí, pronombre, frecuencia, verbo, y yo reemplazo estos términos por información que para mí es necesaria. Pronombre, I, yo. Adverbio de frecuencia, always, siempre. Cook, que es cocinar, pero se conjuga con mi pronombre, cocino. I always cook. Yo siempre cocino. Y listo. Ya usé adverbio de frecuencia. ¿Por qué hoy una fiesta cocinada? Estoy mostrando esto. Estoy esperando que los chicos copien al menos la fórmula del cuadro azul con el ejemplo para que lo puedan entender. Ahí te hablé. Ah, sí, sí. Le hizo recién. Leía Juan. Ok, estudiantes, ¿alguna duda con este orden ahora? Es distinto al que vimos ayer. Que el de ayer, el de tiempo, iba al final. El de frecuencia va a ir al medio. Voy a recalcar siempre esas cosas, chiquillos. ¿Ok? No es como en español que tú puedes decir siempre yo cocino o yo cocino siempre. En inglés tiene que ir al medio. Antes del verbo. Antes del verbo tú dices la frecuencia en la que lo haces. De todas las frecuencias hay uno que puede ir donde tú quieras. Ese no sigue ninguna regla. Que es como dije antes, sometimes. Sometimes, algunas veces. Esa palabra puede ir al principio, al medio o al final. Y va a estar correcto siempre. ¿Sí? Tú puedes decir, por ejemplo, aquí decimos que tiene que ir al medio, ¿cierto? I sometimes cook. Yo algunas veces cocino. Pero en inglés puede decir, sometimes I cook. Algunas veces yo cocino. O puede ir al final. I cook sometimes. Solamente eso. Sí. I cook sometimes. Yo cocino algunas veces. Ese sí puede ser utilizado como en español, que puede variar de lugares. Los demás, siempre antes del verbo. ¿Alguien que no le haya quedado claro? ¿A los que están aquí presentes o a la gente en la casa? Clarito. Perfecto, Maricel. Pasemos a lo siguiente entonces. Vamos a tratar de crear nuestras propias oraciones, nuestros propios ejemplos, al igual que el día de ayer lo hicimos con los adverbios de tiempo. Hoy lo vamos a hacer entonces con los adverbios de frecuencia. ¿Ok? Entonces, ustedes me van a ayudar aquí, porque no puedo rellenar estas cosas solo, necesito que ustedes me ayuden. ¿Ok? Aquí tenemos un total de 6 pronombres, 6 espacios para el adverbio de frecuencia y obviamente 6 espacios para verbos, acciones. Y yo puedo hacer entonces como rutina. Como el ejemplo anterior estaba utilizado always, no lo vamos a utilizar en este, ¿ok? Yo te envié una, profe. Ok, ya. Entonces, como el compañero aquí ya escribió, ¿cierto? El Juan Pablo dice I, adverbio de frecuencia, escogió sometimes, algunas veces. Voy a marcarlo mejor porque es lo que está. Ennegrecido, yo creo. I sometimes, yo algunas veces, y la acción que él escogió fue dance. Yo algunas veces bailo. Muy bien.
Les recuerdo, chiquillos, que al igual que la clase anterior, cuando nosotros conjugábamos un verbo, una acción, ¿cierto? Cuando el pronombre fuera he o she, o incluso it, ¿qué le íbamos a hacer a ese verbo? Algo le pasaba. Agregar una S final. Agregar una S o una ES en algunos casos. Muy bien, excelente también. Se le agrega siempre una S. Al verbo, ojo, al verbo, a la acción. Entonces ahora, la segunda oración comienza con she, ella. Necesito un adverbio de frecuencia, por favor. Adverbio de frecuencia, pueden pegar sus notitas, sus apuntes, ningún problema. ¿Ah? Normally, muy bien. She normally, ella normalmente, ¿qué cosa? La acción. Ok. Él usa, dijo aquí el compañero, muy bien. Watch TV. Pero me falta el detalle de la ES o en algunos casos S. En este caso va a ser una ES. ¿Cuál es el verbo? ¿El verbo es watch o el verbo es TV? Watch, exacto. Mirar, muy bien. No, ahí no va. Aquí sí, ¿ok? Watches TV. Excelente. She normally watches TV. Ella normalmente mira o ve televisión. Listo. Podemos seguir con el siguiente entonces. Comenzamos con he, ¿cierto? Necesito nuevamente un adverbio de frecuencia, por favor. Y otro distinto. Pueden mirar su apunte, ustedes escribieron. Never. Never, ok. He never. El nunca. ¿El nunca qué? Study. El nunca. Study, ok. La palabra es estudiar, ¿cierto? Muy bien. Study. Ya, aquí hay una regla un poquito complicada. Casi, bueno, más o menos. Se le agrega entonces la ES al final, en esta palabra. Pero la Y, en este caso, va a pasar a I latina. ¿Ok? ¿Cuál es la regla? Explicada de forma muy rápida. La regla de esto es, si la Y viene después de una consonante, ¿la Y viene después de una consonante? Sí. Ok. La Y va a pasar a I latina. Y le agrego entonces ES. He never studies. Él nunca estudia. ¿A qué estamos dando? No está basado en hechos reales de los alumnos. ya está basado en No, jamás. No. Guiño, guiño. No nos referimos a nadie. Ok, continuemos entonces. Continuemos. You. No, estoy refiriéndome a you, no lo estoy hablando de ustedes. No, pero you. Pronombre you. Tú o ustedes, ¿cierto? Adverbio de frecuencia que podría ir acá. No sé cómo se pronuncia. Often, after. Ya, se puede pronunciar often o puede ser often. Ah, ya. ¿Ok? Muy bien, de todas maneras. Often, o también often, muy bien, que es a menudo o seguido. Y ahora necesito nuevamente una acción. Watch. ¿Watch qué? Yo soy watch. Es que ya utilizamos watch. Sí, otra, chiquillo. Otra acción, porque ya utilizamos watch. Work. Trabajo. Ah, work. Ahora sí. You often work. Tú seguido trabajas, o tú trabajas seguido. Con inglés se escribe así, ¿ok? O tú a menudo trabajas, ¿cierto? Perfecto. Pasemos al siguiente. We. Nosotros o nosotras. Nuevamente, adverbio de frecuencia. ¿Cuál? Occasionally.
Muy bien. La palabra entonces es occasionally. A veces cuesta escribir esa palabra. Porque es como que una doble C, una doble L. Hay gente que cuando escribe mal, lo escribe con doble S también. No tiene tantas dobles. Ya, we occasionally, nosotros o nosotras, ocasionalmente, ¿qué? Acción, verbo. Play video games, ok. Me gusta eso. Ocasionalmente, entonces, jugamos videojuegos. Muy bien, muy buen ejemplo. Y nos queda el último, que sería they. ¿Ah? Adverbio de frecuencia, por favor. Cántenme alguno por ahí. No es necesario. En mi menor. Our way. ¿Perdón? ¿Perdón, Juan Pablo? Our way. Always, es que dijimos que como always estaba en el ejemplo anterior, no lo íbamos a utilizar. Otro. Por favor. Hardly. ¿Rara vez? Hardly ever. Usually. Hardly ever. Vamos a utilizar hardly ever, que lo nombraron harto aquí. Hardly ever. Perfecto. Muy bien. Y ahora nos falta entonces una acción. Cántenme una acción. En fa sostenido. Una acción, cualquier acción. Run. Run. Ellos rara vez corren. Nosotros. Los propios. ¿Cierto? Corro a buscar el delivery, ¿no? Exacto, es verdad. Confirmo. Ya, muy bien. Aquí tenemos entonces algunas oraciones de práctica. Y son las mismas que pedimos en la segunda parte de la pregunta esencial. Porque recuerda, la pregunta esencial se divide en 3 partes. La primera, que es hacer una oración con un adverbio de tiempo. La segunda, una oración con un adverbio de frecuencia. ¿Y la tercera parte? Y la tercera parte es la que se viene ahora, estimado coanimador. Exacto, tengo que usar las dos en el mismo tiempo. Y no es difícil. De hecho, puedes mezclar las dos oraciones que tú hiciste antes. Es una oración para cada una. Sí, una oración por cada uno. Pum. Vamos a ver la siguiente. Y ahora la gran pregunta, porque la pregunta es, profe, ¿se puede mezclar? Y yo te digo, sí se puede. Sí se puede. Puedes usar adverbios de tiempo y adverbios de frecuencia en una misma oración, siempre y cuando respetes el orden en el que debe ir. Recuerda, el adverbio de frecuencia va a ir al medio entre el pronombre y el verbo. Y el de tiempo, ¿cuál dije primero? Dije el de tiempo o de frecuencia. Ya. El de tiempo tiene que ir al final, el de frecuencia tiene que ir al medio, ¿cierto? Ok, siempre. El de frecuencia que acabamos de ver ahora, al medio. Entre medio del pronombre y el verbo. El de tiempo siempre lo dejas al último, al final, el cierre de la oración. Su significado, como dice ahí, entregará aún más información, ya que hablaremos de cuándo se realiza la acción y además con cuánta frecuencia la hacemos. El gran problema, sí, es que en algunos casos la oración sonaría un poco mal, sonaría extraña. Incluso en español puede sonar un poco extraño. Es como si nosotros dijéramos, nosotros no comemos todos los días. Igual suena un poco extraño. Puede ocurrir, puede ser que la oración esté correcta, gramaticalmente correcta, pero muchas oraciones pueden sonar un poquito extrañas. Entonces, dicho eso, tratemos de practicar. Y lo único que vamos a hacer, completar esta tablita con lo que se pide en la parte de arriba. Comencemos entonces, por favor, querido público presente, tanto en sus casas, a los miles que están aquí presentes y a los millones viéndonos desde su casa. En todo el mundo. Sí. Comenzaremos entonces primero con un pronombre. Por favor, cántenme un pronombre. Sí, muy bien.
She, ella, ¿cierto? Nuevamente, un adverbio de frecuencia. La acabamos de ver hoy día. Cualquiera. Often. Often, perfecto. Often. Pum. Toma, voy a mejorar un poco la visual aquí. Así se va a ver más bonito. Sí, ya listo. She often. La acción, por favor. ¿Qué acción puede ser? Dance. Ya. Recuerden que, como estamos usando she o he, la acción le tienes que agregar una S o una ES al final. ¿Ok? She often dances. Ella usualmente danza o baila. ¿Adverbio de tiempo? Eso mismo, revisando la punta de ayer. Daily. Tomorrow. Vamos a utilizar daily, que lo dijo aquí el compañero presente. ¿Ok? Ella a menudo baila diariamente. Muy bien. Muy bien, no quiere decir que lo haga a cada rato en el día, pero sí lo hace a menudo. Muy bien. Me gustó cómo quedó esta oración. Recuerden que no pueden ir dos de frecuencia en la misma oración. No puede decir yo siempre, nunca bailo. No. No puede. ¿Cierto? No puede. Es una frecuencia y uno de tiempo. Y esta es la última parte de la pregunta esencial, que te pide mezclarla, ¿cierto? Pasemos a ver el siguiente de práctica. Vamos con otro. Por favor, denme un pronombre nuevamente. I, el más facilito de todos. Excelente. Es la palabra más utilizada. De hecho, la palabra I es la palabra más utilizada en inglés. Discord, lo siento. Usually. Ya. Denme un segundito que estoy muteando un server de Discord hasta que vuelva. Ya. Ahora sí, entonces, I usually, se usa como si fuera una usually, por si acaso. Yo no les voy a hablar pronunciación, pero es para que lo tengan consciente. I usually, verbo, acción. Acción. Work. Work. Adverbio de tiempo. Usualmente trabajo. Sí. Every day. Every day. Todos los días. ¿Okay? Y usualmente trabajo todos los días. Como chino, ¿cierto? Yo usualmente trabajo todos los días. Está súper bien esa oración. Perfecto. Pasemos entonces a la última de esta práctica. Así que por favor les pido que me ayuden aquí a completarla. Un pronombre nuevamente. He, ¿Ya está chico? No, he. ¿Qué? he, Ah, he, perdón. He, él, ¿cierto? Él. never, ¿Ah? never, Never. Never. Acción. jumps, Jump, y como bien dijo la compañera, hizo el énfasis en la S al final, jumps, ¿cierto? Él nunca salta. tomorrow, Él nunca salta mañana. Suena raro, ¿cierto? Eso está correcto, porque puede ser como parte de una rutina. Imagínate que son atletas, ponte tú, y cada día tienen algo que hacer. Y el día de mañana, quizás sea un día específico, no le toque salto. Por eso no tiene que saltar mañana. Sí, es muy rebuscada la explicación. Pero de todas maneras, le digo, está gramaticalmente correcto. ¿Puedo utilizar mañana? Sí. In the afternoon, ok. También lo puedo utilizar. Él nunca salta en la tarde. También está bien. Perfecto. También. ¿Podría utilizar tomorrow? Sí. Pero la explicación igual requería un poco de contexto. Sí. Pero se puede, se puede. Ok. Chiquillos, ¿fue muy difícil hacer esto?
No. Se juntan las dos. Entonces la pregunta esencial tampoco es difícil. Porque la pregunta esencial de esta semana dice, después de todo ese ratito de práctica que nosotros hicimos, la pregunta esencial dice, según lo visto en clases, crea, primero, una oración utilizando un adverbio de tiempo, una oración utilizando una de frecuencia, una oración utilizando ambos, un adverbio de frecuencia y uno de tiempo. Si quieres puedes utilizar los mismos que utilizaste en la oración anterior, ningún problema. Tomen la enseguida. Sí, y pueden empezar a trabajar ahora. Ocupen la tablita que usaron. Sí, y además queda mucho tiempo todavía para poder realizarlos. Así que voy a